Lo que comes después de entrenar importa y debería facilitarte fundamentalmente tres procesos. Primero, maximizar la recuperación muscular. Segundo, maximizar la hipertrofia muscular. Y tercero, maximizar el resto de adaptaciones musculares, como ganancias de fuerza o mejoras mitocondriales. No es ninguna novedad que existen muchos mitos en torno a qué tomar después de entrenar. Por eso, verás personas tomando su batido de proteínas antes de casi terminar la última serie de sentadillas para no perder esa ventana anabólica, o tomando cerveza para rehidratarse después de correr, o tomando claras de huevo crudas, muchos mitos diferentes. Por eso en este vídeo te voy a contar 6 alimentos perfectos para tomar después de entrenar y vamos a aclarar varios conceptos importantes sobre lo que es y lo que no es necesario hacer en este momento del día. Lo que ocurre durante el entrenamiento se podría resumir en dos cosas. La primera, tensión mecánica. Tensión mecánica al utilizar o bien cargas externas o al utilizar tu propio peso corporal. Y después, otro concepto que es el estrés metabólico. Tensión mecánica, estrés metabólico. Esto produce cierto grado de daño muscular al que tus células musculares y el tejido conjuntivo o conectivo que las rodea responden. ¿Y cómo responde? Pues haciéndose más fuertes y más grandes. Fuerza, hipertrofia. Pero para ello necesitamos tiempo, macronutrientes y micronutrientes. Así que vamos a empezar con el primer alimento, que es muy interesante, por eso lo dejo el primero para que no te lo pierdas, que es el zumo o extracto de cereza. No sé si lo has escuchado previamente, pero el zumo o extracto de cereza te puede ayudar mucho si lo tomas después de entrenar. Y si tomas una cantidad que ronda aproximadamente los 200 a 300 mililitros, es decir, un vaso grandote de zumo de cereza. Las cerezas y todos los frutos rojos en general tienen unos compuestos que ya han salido en otros vídeos que se llaman antocianinas. Las antocianinas son unas sustancias antioxidantes muy interesantes que reducen la inflamación, el estrés oxidativo y curiosamente mejoran la calidad del sueño. Al disminuir la inflamación y limpiar radicales libres del músculo, de la célula muscular, mejora mucho la recuperación muscular, por lo que es una gran opción para tomarlo después del entrenamiento, sobre todo de entrenamiento intenso. Entrenamiento en gimnasio intenso, un duro partido de fútbol, un duro partido de baloncesto, una tirada de 15 kilómetros de carrera o cualquier entrenamiento exigente en general. ¿Y qué efectos tienen estas antocianinas y este extracto de cereza o zumo de cereza en el músculo? Pues bien, disminuye lo que se conoce como DOMS. ¿Qué son las DOMS? Pues bien, disminuye el dolor muscular derivado del entrenamiento. Eso es lo que son las DOMS. DOMS son siglas de Delay Onset Muscle Soreness o dolor muscular que ocurre en las horas posteriores al entrenamiento. Vaya, las clásicas agujetas de toda la vida. Pero claro, si tenemos menor dolor muscular post-entrenamiento, eso va a permitir que nos recuperemos antes para el próximo entrenamiento. Además, esto se puede ver en la analítica, se puede ver en marcadores de daño muscular como la AST o la creatinina quinasa, que normalmente se elevan en las 48 horas posteriores a un entrenamiento intenso y que cuando se suplementan los individuos que participan en estudios con este extracto de cereza o con zumo de cereza, pues disminuyen estos marcadores, reflejando por lo tanto menor daño muscular o mayor capacidad de recuperación de ese daño muscular. Y esto es especialmente importante cuando el deporte es tu trabajo, es decir, en atletas de élite. ¿Por qué? Pues porque podrán meter más volumen de trabajo, de entrenamiento, minimizando el riesgo de lesión y esto les hará avanzar más rápido en su disciplina. También disminuye marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y por ello podría ser clasificado como un alimento claramente antiinflamatorio del que te puedes beneficiar incluso si no eres deportista. Y por si fuera poco, también reduce el ácido úrico. Y lo hace de forma natural, previniendo los ataques de gota. Así que si tienes problemas de ácido úrico elevado, la cereza, el extracto de cereza o el zumo de cereza te interesan. Segundo alimento es el salmón. El salmón es un pescado muy completo. ¿Por qué? Pues bueno, es rico en proteína, tiene unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de salmón, es muy saciante, tiene un perfil de grasas muy saludables, pero de todas estas grasas, ya sabéis que las más interesantes son los omega 3 y también son interesantes desde el punto de vista de la recuperación muscular y de la hipertrofia muscular. De hecho, facilitan la hipertrofia muscular por diferentes mecanismos, producen mejoras hormonales,
más testosterona y menos cortisol y disminuyen la inflamación. Al menos la inflamación crónica, que es deletérea, es dañina para el crecimiento muscular, pero no la inflamación aguda, que como os dije en el vídeo de dieta antiinflamatoria, puede ser incluso interesante desde el punto de vista del crecimiento muscular. El tercer alimento de la lista es la patata. La patata te aporta principalmente carbohidratos. ¿Y por qué son importantes los carbohidratos? Pues un consumo de carbohidrato post-entrenamiento ayudará a recuperar la cantidad de glucógeno hepático y muscular, en el hígado y en el músculo. Ese glucógeno se ha perdido parcial o totalmente en el entrenamiento intenso y lo tienes que recuperar, lo tienes que recargar, rellenar. ¿Cómo? Con ingesta de carbohidratos, carbohidratos de calidad, buenas fuentes de carbohidratos obviamente. Esto te preparará para el siguiente entrenamiento y además ayudará energéticamente esa ingesta de carbohidratos a reparar las fibras musculares dañadas y disminuir el riesgo de lesión en futuros entrenamientos. Y diréis, ¿y qué pasa con esta hormona? Borja, ¿qué pasa con la insulina? Pues bien, elevar la insulina de forma aguda después de un entrenamiento, pese a lo que muchos creen, es positivo, ya que es una hormona anabólica que disminuye la degradación de músculo, la MPB o Muscle Protein Breakdown. De hecho, la proteína de suero también incrementa bastante la insulina. Siendo proteína únicamente, pues incrementa también la insulina. Lo que es negativo no es esa elevación aguda y circunscrita de insulina, sino una elevación crónica. Tener siempre la insulina elevada, que es lo que ocurre cuando no entrenas en absoluto, eres sedentario y encima estás pasado de grasa. Pero esas oscilaciones intermitentes en la insulinemia no son negativas para tu salud. De hecho, hay que tener también este hecho muy en cuenta. Y es que en los momentos después de entrenar, tu sensibilidad a la insulina va a ser la más alta del día. Entonces, si quieres perder grasa o si quieres no ganarla, como la mayoría no queremos ganar un gran porcentaje de grasa corporal, pues el mejor momento del día para comer carbohidratos es precisamente después de entrenar, ya que tu sensibilidad a la insulina va a ser máxima. Lo que quiere decir que los carbohidratos que comas en ese momento irán directos al músculo. ¿Para qué? Para repletar ese depósito de glucógeno perdido. Y no va a ser acumulado esos carbohidratos como grasa, o van a ser acumulados en una proporción muy pequeñita, porque recuerda que entre tu hígado y tus músculos puedes acumular una gran cantidad de carbohidratos en forma de glucógeno muscular, carbohidratos que utilizarás en tu próximo entrenamiento. ¿El problema cuál es? Pues el problema es dejar ese glucógeno muscular en el músculo y no utilizarlo nunca cuando eres sedentario, cuando no te mueves, cuando no entrenas o cuando haces un ejercicio que tiene una intensidad muy baja, como caminar media hora al día, ¿no? Seguimos con el cuarto, que es la avena. La avena es una muy buena fuente de carbohidratos, pero curiosamente también es una muy buena fuente de proteína para ser un cereal, con 18 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, es decir, más que la mayoría de cereales. Además, por su contenido en fibra, sobre todo en fibra soluble, la avena es bastante saciante y es muy versátil. Se puede consumir en forma de copos, en el batido de proteína, se puede consumir en forma de porridge, en forma de tortitas de avena, muy versátil y muy fácil de tomar. Todavía no hemos hablado de la proteína, que es, como digo, la estrella de las conversaciones en torno al postentrenamiento. El objetivo de la ingesta de proteína después de entrenar es fundamentalmente uno, que es este: crear un balance de nitrógeno positivo. Y diréis, ¿qué es esto de crear un balance de nitrógeno positivo? Pues significa desequilibrar la balanza que hay entre la síntesis proteica muscular y la degradación proteica muscular a favor de la síntesis proteica muscular, aprovechando el estímulo que ha supuesto el entrenamiento. Recordad, tensión mecánica, estrés metabólico. Aunque la ventana anabólica, tal y como la conocen la mayoría, no es cierta, es decir, esa idea que ha calado también entre la gente que se dedica al fitness o que le gusta el fitness, esa idea de que hay que consumir cuanto antes tu proteína porque si no perderás músculo después del entrenamiento, pues eso es falso realmente. Lo que sí es interesante es hacer una ingesta de proteína en las 2 horas posteriores a terminar el entrenamiento, aproximadamente. Si tardas 2 horas y 15 minutos no pasa nada, pero lo que no hace falta es salir del gimnasio con la proteína en la mano. Eso solo tiene sentido si entrenas en ayunas, si haces un entrenamiento en ayunas, y aún así pues puedes
puedes tomarla tranquilamente en los primeros 90 minutos después de entrenar sin que haya ningún tipo de problema. Si no estás entrenando en ayunas, tendrás suficiente cantidad de aminoácidos en tu sangre dando vueltas por la sangre como para empezar a estimular la síntesis proteica muscular. Dicho esto, la mejor fuente proteica para tomar después de entrenar, sin duda alguna, y pese a que mucha gente pues no le guste o no quiera reconocerlo, es la proteína de suero. La proteína de suero o proteína whey, que es lo mismo, es la mejor y así lo demuestran los estudios. ¿Por qué? Pues por su digestibilidad, facilidad de digerirse, rapidez de absorción y por lo tanto rapidez de incremento de aminoácidos en sangre y perfil de aminoácidos que tiene. Es la proteína de mayor valor biológico, la proteína de más calidad. Muchas personas tienen síntomas digestivos con los concentrados o los aislados que le producen flatulencia, dolor abdominal. En ese caso lo mejor es utilizar un hidrolizado. ¿Qué es esto de un hidrolizado? Pues es un procesamiento de la proteína que la predigiere artificialmente para que tu tubo digestivo no tenga que trabajar en exceso esa digestión. También recomiendo fuentes neutras, ya que en general abusamos bastante de los edulcorantes en la dieta. Así que si te puedes librar de los sabores raros de proteína que hay, pues mejor. Y en cuanto a la dosis, con 20-30 gramos post-entrenamiento es más que suficiente para la mayoría. La disuelves en agua, la disuelves en leche, según tus preferencias. Además, la proteína de suero tiene diferentes beneficios adicionales que no tienen que ver directamente con el músculo, como su capacidad antioxidante por el contenido en cisteína, que es un aminoácido, o disminuir la permeabilidad intestinal por el contenido en glutamina, otro aminoácido. Y por último, la última fuente de proteína, que la voy a poner por aquí arriba, son los huevos. No podían faltar los huevos en esta lista. Aunque tienes un vídeo completo explicando todos los pormenores de este gran alimento, te recordaré que los huevos tienen un gran contenido ¿en qué? En leucina. La leucina es el aminoácido más importante para maximizar la síntesis proteica muscular al estimular un complejo proteico que también te suena, que es el mTOR, y si no te suena ya te va sonando. Se trata de una proteína, la del huevo, de alto valor biológico, de hecho solo superado precisamente por la proteína de suero, y eso sí, ten en cuenta las cantidades, necesitas al menos 3 huevos medianos para llegar al equivalente de un cazo de proteína de suero, de unos 20 gramos de proteína de suero. En cuanto al cocinado, no te tomes los huevos crudos, de verdad, aunque Arnold lo hiciera, no lo hagas. Cocina los huevos porque su absorción y su digestibilidad se incrementan mucho cuando los cocinas, ya que más o menos la mitad de la proteína del huevo no se absorbe si no los cocinas debido a una proteína que se llama avidina, que está en la clara y que inhibe su absorción. Además, puedes llevártelos cocidos a cualquier sitio con la cáscara, es decir, es muy versátil, un alimento muy versátil y muy fácil de tomar. Y Borja, ¿y si soy vegano? Pues hay fuentes vegetales de proteína que también son de muy alta calidad, son buenas opciones, legumbres, tofu o proteína aislada de guisante o de arroz, que se pueden encontrar hoy en día con relativa facilidad y que son muy similares a la proteína de suero en cuanto a eficacia para reparar músculo o para mejorar la recuperación muscular.